Hola, ¿qué tal, profesora? Me presento, mi nombre es Gabriela Fernández Silva. Soy actualmente su alumna de séptimo semestre en la carrera de consultoría jurídica. Me presento porque pues no hemos tenido la oportunidad de conocernos, ya que pues nuestras clases son en línea. Y pues a continuación voy a explicar las fases del procedimiento de la consultoría jurídica empresarial, o más bien de la consultoría empresarial, dejémoslo así. Bueno, pues en primer lugar tenemos la etapa de la iniciación. Y antes de empezar a explicar, me gustaría comentarle que la verdad a mí se me hace más fácil explicar este tipo de temas de la escuela con analogías, porque a mí se me hace más fácil y yo lo entiendo mejor. Entonces voy a comparar aquí un poquito este tema con alguna situación personal. Por ejemplo, nosotros cuando nos enfermamos vivimos algo parecido a lo que son las fases de la consultoría. Entonces, en primer lugar tenemos a la iniciación, que es este primer contacto que nosotros como consultores tenemos con el cliente. Este cliente puede ser una empresa o puede ser una persona. Para este momento se supone que ya tendríamos que haber firmado un contrato para poder iniciar todo este trabajo. Ya tendríamos nosotros que haber firmado un contrato con el cliente. Entonces, después de eso, nosotros le vamos a mostrar al cliente nuestro plan de acción. Por mencionarlo de alguna manera, nosotros aquí ya tenemos que pues mostrarle algún tipo de plan de acción que vamos a tomar para la problemática que esté teniendo en ese momento la empresa. No sé, puede ser alguna problemática de clientes, que a lo mejor estén perdiendo clientes, puede ser a lo mejor que hayan subido los costos, que quizá la producción vaya muy lenta y tengamos que ver la manera de agilizar esa producción. No sé, pueden ser muchos problemas, la verdad no tengo idea así ciertamente qué problemáticas pudieran haber, pero son más o menos las más generales, ¿no? Incluso estaba viendo un caso práctico de una empresa de bienes raíces y me llamaba mucho la atención que para este tipo de empresas un consultor tiene que ver la manera de ubicar bien la zona donde se van a realizar las viviendas, porque a la gente le llama mucho la atención cuando se encuentran cerca centros comerciales, plazas, eh, vías de comunicación, escuelas. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que ver. Y también otra cosa que me llama mucho la atención es que usted nos había comentado que nosotros como consultores tenemos que saber muchos tipos de temas, prácticamente conocer de todo un poco. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque cuando un consultor realiza este tipo de planes para colaborar hacia una empresa, pues tiene que saberlo. ¿Por qué? Porque estaba viendo que precisamente tiene que conocer de política, de cultura, de sociedad, de economía, porque para realizar este tipo de plan tiene que ver todas las, ¿cómo se podría decir? Pues las probabilidades, todas las probabilidades, cómo está incluso el país económicamente o actualmente. Por ejemplo, ahorita que ocurrió lo de la pandemia, pues me imagino que muchos consultores tuvieron más trabajo. ¿Por qué? Porque de ellos dependió que las empresas siguieran funcionando a pesar de la pandemia. Siento que muchos de ellos tuvieron esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque tuvieron que ingeniárselas para crear softwares o algún tipo de herramienta para poder trabajar a lo lejos, para que no se perdiera tanta producción, para acomodar a la gente de modo que no se fueran a contagiar. No sé, así yo me imagino más o menos el trabajo de un consultor. Entonces, eh, pues me llama la atención esa parte, que sí, exactamente, nosotros tenemos que conocer, dependiendo del lugar en el que vayamos a trabajar, de todo un poco, incluso tratados internacionales, geopolítica y todo ese tipo de cosas para saber cómo mover las piezas, qué mover para allá, qué mover para acá, a modo de que nosotros pues podamos ayudar a la empresa y dar una asesoría completa. Entonces vamos a comenzar con la fase de la iniciación, que como le comentaba es este primer contacto que nosotros como consultores vamos a tener con nuestro cliente. En este primer contacto se supone que ya debe estar firmado nuestro contrato con nuestro cliente y entonces ya podemos empezar a preguntar. Es como cuando, por eso le comentaba lo de la analogía,
porque en este primer momento es como cuando nosotros nos enfermamos y nos duele la cabeza. Por lo regular lo que hacemos es tomarnos una pastilla, un paracetamol. Algo así es parecido a esto. ¿Por qué? Porque muchas veces me imagino que la empresa, cuando empieza a tener algún tipo de problema, más o menos se ingenia una solución, pero al no poder solucionarla, pues entonces es cuando ya se recurre, no todas, pero entonces es cuando ya se recurre pues a la ayuda del consultor, al especialista, ¿no? Entonces, la analogía va encaminada a eso. Cuando nosotros nos sentimos mal y vemos que no mejoramos, ¿qué es lo que hacemos? Pues acudir al doctor, ¿no? Entonces, cuando acudimos al doctor, él nos va a preguntar, a ver, ¿cuál es tu síntoma? Como en este caso nuestro cliente o nosotros le preguntaremos a nuestro cliente más bien, a ver, ¿cuál es el problema que está teniendo la empresa? Preguntarle con lujo de detalle, nos señale cuál es el problema de la empresa, para de ahí nosotros empezar a hacer un diagnóstico, que es precisamente la segunda fase, que es la fase de diagnóstico. Nosotros empezar a hacer un diagnóstico de qué podríamos hacer en ese caso en específico. Y vuelvo a lo mismo, es como cuando vamos al doctor, el doctor nos preguntará a ver cuáles son sus síntomas. Y entonces ya nosotros le contestaremos, no, pues me duele la cabeza, tengo vómito, tengo diarrea, no sé. Entonces ahí es cuando el doctor nos hace un diagnóstico y nos dice tentativamente qué enfermedad podemos tener. A lo mejor una infección, a lo mejor un resfriado, a lo mejor otra enfermedad más grave, ¿no? Entonces el doctor de ahí se va a basar, pero muchas ocasiones, ¿qué hace? Que nos manda a hacer un estudio para saber exactamente qué es lo que tenemos cuando no se dejan de sentir estos síntomas, que es precisamente lo que nosotros como consultores hacemos en la empresa. Hacemos un análisis completo de todo lo que conlleva esa problemática, para así poder entonces llegar a la tercera fase, que es la fase de aplicación de medidas. Una vez teniendo ya ese análisis completo, nosotros como consultores ya vamos a poder saber con certeza qué es lo que esa empresa necesita. Aquí es donde nosotros vamos a poder poner en práctica todos nuestros conocimientos para ayudar a esta empresa, dependiendo de cuál sea el problema. Esta es la fase de aplicación de medidas. Y vuelvo, es como cuando ya el doctor nos tiene bien diagnosticados y entonces sí, ya nos da un medicamento específico y exacto para la enfermedad que nosotros tenemos. Posteriormente viene la fase de aplicación. En una empresa, estaba viendo en el caso práctico que le comentaba, que esta persona o este consultor realizó, más bien utiliza herramientas que al menos yo no sabía que existían. Se utiliza una herramienta como una herramienta que se llama Canvas, que es muy utilizada en los consultores, porque esta te permite como que agrupar cada tema de la empresa. Por ejemplo, la economía, la política, la sociedad, la cultura, así tipo de temas que más bien como para nosotros presentárselo a nuestro cliente y decirle, a ver, mire, aquí la situación está así, aquí tentativamente nos puede ir así, pero aquí no, o sea, tener ya una certeza y una seguridad. Entonces, en la fase de aplicación ya contemplamos nosotros como consultores todos esos cambios que le vamos a proponer a nuestro cliente. En esta fase se supone que ya se seleccionó cuáles medidas vamos a llevar a cabo, qué se va a quitar, qué se va a poner. Esta es la fase pues dinámica que nosotros tenemos con nuestro cliente, donde ya se decidió todo, donde ya tenemos una certeza de todo y ya estamos aplicando nuestro plan para que se lleve a cabo ese cambio. Y aquí es donde se va a ver si funciona, si no funciona. Y como usted nos comentaba durante la clase, si funciona, entonces podemos pasar a la siguiente clase, que es la fase de terminación. Pero si no funciona, entonces supongo yo que tenemos que replantear, ¿no? Y la verdad es que también en esta fase de la fase de aplicación, nosotros tenemos que pues ser sinceros con nuestro cliente y decirle si pues este plan va a funcionar en qué tiempo, a un corto plazo o a un largo plazo. También no puede ser, o sea, no nos podemos extender a un larguísimo plazo, porque pues es una empresa y de esa empresa dependen
empleos y dependen muchas cosas. Entonces, en esta fase nosotros tenemos que decirle a nuestro cliente exactamente, tenemos que tener la certeza de cuánto tiempo va a llevarse a cabo ese cambio, cuándo el cliente va a poder va a ver reflejado ese cambio en su empresa, un cambio positivo. Y de esta manera entonces ya podríamos llegar a la fase de terminación, donde ya se realizarán actividades como que el consultor selecciona la postura a la cual va a trabajar esa empresa. Y aquí es donde vamos a poder ver por fin los resultados obtenidos después de todo nuestro estudio, y entonces entregar el informe al cliente, y eso sería prácticamente todo. Pero sí, me agradó mucho este tema, y pues yo veo que no es nada más como decir, ¿qué problema tienes? Vamos a hacer esto y esto. No, esto es todo un proceso, o sea, todo un proceso como cuando nos enfermamos, o incluso comparándolo con la materia, por ejemplo, penal o civil, ese tipo de materias, pues todo es un procedimiento, y todo conlleva un tiempo determinado, requisitos, un estudio a fondo para que nosotros podamos, eh, pues, ¿cómo podría decirlo? Pues sí, dejar ahí todos nuestros conocimientos como consultores. Entonces, pues le agradezco mucho su atención, y pues muchísimas gracias.